Bien, estimados alumnos, en este caso para continuar con nuestra sesión del día viernes 11 de septiembre de 2020, me gustaría platicarles un poco, una vez que hemos conocido los diferentes tipos de planes que podemos llegar a observar dentro de la planeación estratégica en mercadotecnia, que obviamente cada uno de los diferentes tipos de planes responde a una necesidad concreta y debe estudiarse de una manera integral. Aunado a lo anterior, tenemos que empezar a conocer para que posteriormente, tal vez en la sesión del día de mañana, empecemos a trabajar con algunas de las herramientas que nos permitirán llevar a cabo todas las actividades involucradas dentro de la planeación estratégica en mercadotecnia. En ese sentido, teniendo claros los conceptos teóricos elementales y básicos de esta disciplina, vamos a proceder a analizar algunas de las principales actividades de la planeación estratégica. Bien, normalmente la planeación estratégica realmente se concreta en tres etapas, digamos, establecidas de una manera bastante estricta. Tenemos un análisis organizacional, que es parte de lo que ya hemos estado haciendo en sesiones pasadas. Análisis organizacional significa que estamos revisando, estamos identificando las situaciones que ocurren al interior, o para decirlo de otra forma, dentro de la estructura de nuestra propia empresa. Y esto ya lo hemos empezado a hacer desde el momento en que nos decidimos a que una vez que comprendimos los conceptos de planeación, empezáramos a ver su relación con propuestas, con presupuestos tales como la misión, la visión y los objetivos. En ese sentido, cuando nosotros llevamos a cabo esta primera actividad del análisis organizacional, tenemos que darnos cuenta de las condiciones tanto actuales como futuras de la empresa. Obviamente estarán ustedes tal vez un poco cansados de que les repita esta situación una y otra vez, pero créanme que principalmente este es el principal problema, que las empresas no saben ni dónde están ni a dónde quieren llegar. Y esto obviamente es válido inclusive para nosotros como individuos. Si no tenemos perfectamente claro al 100% que necesitamos estar conscientes de quiénes somos y hacia dónde vamos, todo lo demás no nos va a servir de nada. Por eso, este análisis interno o análisis organizacional, el cual llevaremos a cabo el día de mañana mediante actividades prácticas en el salón de clases, utilizando ya herramientas específicas para tal efecto. Entonces, muy importante, primera actividad, llevar a cabo un estricto análisis organizacional. De una manera consciente, de una manera honesta, de una manera responsable y de una manera transparente. De nada sirve que nosotros intentemos maquillar alguna cifra o cambiar algún estado o alterar los datos, por ejemplo, de la fundación de nuestra empresa o de las actividades que realizamos o que no realizamos, porque si nosotros hiciéramos esto, finalmente nos estamos exponiendo aún más a las posibilidades de un peligro futuro. Aunque estemos actualmente haciendo las cosas mal, este análisis organizacional nos permitirá conocer de una manera más adecuada qué es exactamente lo que estamos haciendo mal. Bien, una segunda actividad para llevar a cabo la planeación estratégica y que de igual forma iniciaremos el día de mañana. Prácticamente el día de mañana será bastante ocupado y bastante provechoso porque estaremos trabajando con las herramientas, con algunas técnicas
tanto de administración como de mercadotecnia, que nos ayudarán a llevar a cabo, en este caso, las dos actividades primarias dentro de la planeación estratégica. Esta se le denomina como análisis ambiental. No se vayan con la idea de que esto únicamente abarca, digamos, alguna cuestión ecológica, para nada. El análisis ambiental tiene que ser elaborado de una manera bastante amplia. Se van a dar cuenta que nosotros necesitamos conocer, estudiar y revisar una gran cantidad de diferentes situaciones que acontecen en el entorno. Hay algunos autores que inclusive le conocen como análisis exterior, análisis externo o análisis del entorno. En este análisis, que normalmente, por experiencia propia les puedo decir que lleva bastante tiempo de realizar de manera obviamente adecuada, nosotros tendremos que estudiar aquellos factores sociales, culturales, políticos, legales, medioambientales, culturales, idiomáticos, comunicativos, psicológicos y de cualquier otra naturaleza que pudieran llegar a afectar directa o indirectamente a nuestra empresa. Y cuando utilizo en este punto el término afectar, más que nada me refiero a incidir, es decir, que el efecto que podrían producir en nuestra negociación aún, no nos vamos a fijar simplemente si es positivo o negativo, simplemente si efectivamente va a tener un efecto sobre nosotros. La última actividad que se debe realizar dentro de una planeación estratégica es la formulación de estrategias. La formulación de estrategias, obviamente, en la formulación de estrategias se entiende que nosotros ya hemos llevado a cabo las actividades previas y con base en los planes resultado de ellas, podemos ahora, conociendo perfectamente el ambiente interno y externo de la organización, elaborar una serie de acciones que podrían permitirnos llegar a nuestro objetivo de una manera más factible. Estas tres, les repito, son las actividades principales de la planeación estratégica, y para que se les quede perfectamente grabado, es el análisis organizacional o análisis interno, el análisis ambiental o análisis externo, en el cual deben confluir factores sociales, culturales, políticos, económicos, sociales, culturales y de todo tipo, y finalmente la actividad dirigida específicamente a la formulación de las estrategias. Bien, si nosotros queremos conocer un poco acerca de las estrategias, acerca de las características intrínsecas, perdón, se movió un poquito la cámara. Si queremos conocer un poquito acerca de las características intrínsecas de la planeación estratégica, nosotros podríamos decir que una disculpa, no sé qué pasó aquí con la cámara, algo falló, pero entonces retomo donde me iba quedando. Les decía que si nosotros en determinado momento conocemos ya las tres actividades principales o fundamentales de la planeación estratégica, ahora resultaría conveniente que nos enfoquemos en el estudio de sus características. Y aquí lo interesante o algo que es muy positivo es que las características de la planeación estratégica se relacionan precisamente con las actividades. Tal y como lo platicamos en un video pasado,
Dado que la planeación estratégica es una planeación de tipo institucional, en la cual deben intervenir todos y cada uno de los niveles organizacionales de nuestra empresa, independientemente de sus funciones específicas, entonces tenemos que es una planeación, es un proceso a largo plazo. Nuevamente, para que no se nos olvide, tendría que ser por lo menos entre 3 a 20 años. La segunda característica es que se tiene que estudiar el entorno, se tiene que tomar en cuenta tanto la empresa como el ambiente. Y por eso, dos de las actividades son precisamente estudiar el entorno, análisis del entorno, en el sentido de análisis organizacional y análisis ambiental. Por último, la última característica atiende precisamente al principio de unidad, donde toda la empresa, la totalidad de los trabajadores, supervisores, directivos, administradores, deben participar activamente en la consecución de esta planeación. Si únicamente la planeación se lleva a cabo desde el punto de vista directivo, seguramente van a existir problemas porque parte de las estrategias y parte de las acciones que se tengan que desarrollar van a corresponder a otro de los niveles empresariales. Entonces, si no nos sentimos involucrados, si no conocemos las actividades que estamos realizando, o sea, si no sabemos que se está llevando a cabo un proceso de planeación, y si en determinado momento no se nos consultó o no se nos informó acerca de las actividades que se realizarían, pues posiblemente nuestro proyecto estará condenado al fracaso. En ese mismo sentido, y creo que ya volvió a fallar esto, en ese mismo sentido, ya habiendo entendido lo anterior, tenemos ahora sí ya las etapas, un primer bosquejo de la serie de pasos en la que llevaremos a cabo las diferentes actividades y obviamente en donde se tendrán que exhibir tanto los principios como las características. Recuerden que nosotros tenemos una planeación estratégica en mercadotecnia de manera general, pero de esa planeación estratégica en mercadotecnia hemos logrado dilucidar y comprender algunos de sus principios fundamentales, algunos de sus ejes rectores. De igual forma, hemos comprendido cuáles son algunos de los resultados de la planeación, que son los diferentes planes. De algunos de estos planes ya tenemos cómo elaborar los postulados básicos, por ejemplo, en la misión, en la visión y en los valores empresariales. Tenemos las actividades principales que se van a realizar, actividades que se tienen que hacer en determinado momento, y teníamos que ir el análisis organizacional, el análisis ambiental y obviamente el planteamiento de estrategias. Todavía nos falta para eso, ahorita se van a dar cuenta. En ese sentido, ya teniendo todo lo anterior, pasamos a las etapas o pasos de la planeación estratégica. Y aunque hay diferentes maneras de entenderlo, yo, en lo personal, a reserva de que ustedes quieran consultar los libros de texto que he decidido incluirles, o si quieren consultar con algunos otros autores, pues obviamente van a encontrar algunas discrepancias, simple y sencillamente porque no es esta una ciencia exacta. Cada quien, desde Kotler hasta McConkie, tiene diferentes formas, obviamente similares, pero con ciertas diferencias de cómo desarrollar o cómo llevar a cabo esta serie de pasos. Incluso el orden más o menos se mantiene, pero los pasos intermedios son los que tienden a variar un poquito.
El primer paso de la planeación estratégica en mercadotecnia es precisamente la delimitación de los objetivos y la determinación de nuestras metas. Si nosotros logramos hacer esto cabalmente, ya tenemos lograda, ya tenemos terminada la primera de las acciones, la primera de las etapas de nuestro proceso de planeación. Es decir, ya vamos un paso adelante. En segundo lugar, vamos a llevar a cabo los análisis tanto internos como externos que nos planteaban las actividades previamente analizadas. Ahora bien, yo considero que es primordial realizar en primer lugar el análisis organizacional interno. Sin embargo, hay algunos estudiosos que consideran que deberíamos empezar con el externo. De hecho, el día de mañana, cuando nosotros empecemos por la herramienta FODA, se darán cuenta que a partir de dicho análisis podemos hacer ambos al mismo tiempo, ¿sale? Entonces, habrá ciertos autores que le pongan mayor énfasis al ámbito interno, algunos al ámbito externo. En realidad hay herramientas que nos permiten hacerlos en conjunto. Tomen ustedes la mejor decisión respecto de cuál de las formas puede convencerles más. Incluso hay algunos autores que el análisis lo toman como un solo paso. Entonces, pasos 2 y 3 o etapas 2 y 3 serían los diferentes análisis. Una vez que hemos terminado con estos análisis, digamos la próxima semana seguramente, empezaremos con la formulación de las estrategias. La formulación y la elección de las estrategias depende en gran medida, o bueno, depende en un 90-95% de lo que hayamos detectado en los diferentes análisis. Habrá unas pocas estrategias que nosotros podamos desarrollar incluso desde el primer paso, desde la determinación de las metas y la determinación de los objetivos. Pues bien, una vez hecho lo anterior, vamos a llevar a cabo la redacción directa, ya con estrategias y con acciones concretas de la planeación estratégica. Una vez que nosotros hemos elaborado tanto el documento como, tanto los documentos, porque recuerden que incluye una cierta cantidad de planes, ahora vamos a implementarlos. Todo el resultado de nuestro análisis y de nuestra fijación de objetivos tendrá forzosamente que verificarse en la práctica a través obviamente de los departamentos encargados, porque nuevamente un dato de vital importancia: si nosotros planeamos pero no utilizamos nuestra planeación, si no llevamos a cabo lo planeado, definitivamente no nos va a servir absolutamente de nada. Si en determinado momento terminamos con los documentos y tenemos por ejemplo, nuestro reglamento interior, tenemos misión, visión, valores organizacionales, tenemos, por ejemplo, manual de políticas, pero al final se quedan simplemente como letra muerta, pues entonces yo diría que finalmente no nos ayudó en nada el haber llevado a cabo el proceso de planeación estratégica en mercadotecnia.